bueno, vamos a nuestra Biblia de nuevo. Gracias, hermano Rubén, que nos guió en el pasaje del día de hoy. Voy a leerlo de nuevo para ustedes, el libro de Marcos, capítulo 12, por favor. El libro de Marcos, el capítulo 12, voy a leer para ustedes los versículos del 18 al 27. La palabra de Dios dice: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces Jesús respondiendo les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y quiero hablarles en esta mañana tarde sobre el tema: el Dios de vivos, no de muertos. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana pidiendo alumbres nuestro entendimiento, pidiendo podamos conocerte más, podamos conocerte mejor, y nuestra esperanza esté firme, segura en ti, en tu carácter, en tu palabra. Pero también quiero pedirte, Dios, porque es probable que entre nosotros, justo ahora, haya alguien que no te conozca personalmente, que no sabe a dónde irá después de morir, tiene dudas de qué hay después de la muerte. Pido que sea tu palabra, solo tu palabra, tu Espíritu Santo obrando en su corazón, trayéndole al arrepentimiento, a la fe, a la vida nueva. Y aquellos que te conocemos, nuestra fe sea fortalecida. Jesucristo, en tu nombre oramos, toda la gloria es únicamente para ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. El ser humano siempre ha buscado respuestas a la misma gran pregunta: ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después cuando mueres? Y las culturas del mundo han respondido a esta pregunta de maneras muy distintas. Los griegos, por ejemplo, hablaban de las sombras en el Hades. Los egipcios preparaban tumbas con comida, armas y oro para prepararse para el viaje al más allá. En el hinduismo se hablan de ciclos de reencarnación. En el budismo hablan de algo como disolverse en el nirvana. Hay algo interesante allí. Y algunas personas ya modernas dicen que al morir todos nos convertimos en energía universal. Otros dicen en ángeles y otros dicen en nada. Te mueres y allí se terminó todo. ¿Qué pasa cuando morimos? Vivimos en una sociedad que se burla con mucha facilidad de lo eterno. Muchos, al igual que los personajes en nuestra historia, los saduceos, piensan que la vida después de la muerte es un mito, que no hay nada, que es una ilusión para los ingenuos, o que es una tradición religiosa anticuada. Y cuando se habla de la resurrección, no falta la persona que diga: y bueno, ¿y cómo va a funcionar eso? ¿Y qué tal si alguien fue cremado? ¿Y que alguien se ahogó? ¿Y dónde está su cuerpo? Y hay quien pregunta: y bueno,
¿Y qué pasará con aquel que se casó más de una vez o aquel que enviudó y se volvió a casar? El pasaje que tenemos el día de hoy frente a nosotros nos muestra uno de esos encuentros donde la incredulidad intenta ridiculizar a la verdad. Jesucristo fue confrontado por un grupo de religiosos llamados los saduceos, que veremos a continuación, con una pregunta muy engañosa. Intentan burlarse de Jesús y de su enseñanza, pero Jesús, con autoridad y con sabiduría divina, va a derrumbar la lógica de estos saduceos, corregir su enseñanza y nos va a dejar una de las declaraciones que más esperanza dan al cristiano. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y vamos a estudiar el día de hoy cómo Jesús responde a la burla de los saduceos y cómo afirma la esperanza tan grande que usted y yo como creyentes tenemos. Y esto es que la muerte, hermanos, no es el final. El cielo no es una continuación de esta vida, sino una gloriosa transformación. Y así como es una realidad la fidelidad de Dios, así también lo es la eternidad con Cristo en un cuerpo glorificado. Pero me gustaría que analicemos en nuestro pasaje número 1, nuestro primer punto, el más amplio en nuestro pasaje, el ataque de los saduceos. ¿Cómo atacan a Jesús? ¿Cómo hacen una pregunta tramposa? En los versículos 18 al 23. Pero antes de entrar a nuestro pasaje, creo que es bueno y útil recordar qué pasó antes. Si usted ve en su Biblia, de hecho el pasaje arriba, hay un tema que ya vimos, la pregunta sobre el tributo. Jesús se había enfrentado con dos grupos religiosos, uno llamado los fariseos y otro llamado los herodianos. Unos eran legalistas religiosos y el otro eran políticos seguidores de Roma. Esos dos grupos que eran opuestos, recuerdan que vimos esa parte, se unieron de manera insólita, son enemigos entre ellos, pero cuando se trata de atacar a Jesús, se aliaron y vienen con una pregunta sobre los impuestos. ¿Debemos de pagarle al César o no? La respuesta de Jesús los dejó mudos, los dejó fríos, sin nada que decir. Cristo contestó: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y es una enseñanza que ya vimos antes. El intento de ellos falló y lo que hizo fue exponer que ellos eran hipócritas y que eran ignorantes de la Escritura, y también probaron su incapacidad de poder responder a la sabiduría divina de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, aunque este intento falló, el ataque no terminó. Los fariseos, los herodianos, se dan la media vuelta y se van. Pero inmediatamente después, en la misma hora, seguido de ellos, viene el siguiente grupo, los saduceos. Es como si un grupo le hubiera pasado la estafeta o el relevo a otros. Ahora siguen ustedes, el ataque no paró allí. Ahora, el objetivo de los saduceos es diferente, pero es igual de malicioso. Ellos no quieren desacreditar a Cristo ante Roma, pero sí quieren exponerlo como alguien que no va a encontrar respuesta. Quieren ridiculizarlo frente a todo el pueblo que no pueda dar una respuesta bíblica correcta. Pero tenemos que entender en nuestro pasaje, bueno, el ataque de los saduceos, pero ¿quiénes son los saduceos? Si usted y yo vemos en el versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: ¿quiénes son los saduceos? Bueno, los saduceos eran un grupo religioso en Israel como varios otros, pero este grupo era lo que en México llamaríamos la crema innata entre los fariseos. Ellos son los del dinero, ellos son los del poder, ellos son los de clase, ellos son los de la aristocracia, la élite de la sociedad. Los negocios del templo son de los saduceos. La línea de sacerdotes y sumos sacerdotes son de los saduceos. Y aunque tienen una teología básica,
es limitada, pero ellos sí tienen conexiones con el Imperio Romano, sí tienen negocios turbios, porque quieren conservar sus negocios. Ellos son muy diferentes a los fariseos. Los fariseos son más gente, decimos en México, son raza. Se involucran con el pueblo, están ahí metidos en el mercado, en las plazas. Los saduceos no. Ellos son los de alto nivel. Ellos no se mezclan con la gente. De hecho, la gente los ve a ellos como distantes, como gente con quienes no podrías hablar. Ellos no se juntan con la gente común. Pero ¿qué hay de sus creencias? Aunque ellos eran la autoridad religiosa, tienen poder, tienen una teología limitada, corta, reducida. Y no hablaré de todo lo que ellos creían, sino lo que es importante para nuestro texto. En una ocasión, Pablo va a enfrentar a un grupo, un concilio, el Sanedrín, que está dividido en fariseos y saduceos. En cuanto Pablo distingue eso, en Hechos 23:8, él habla sobre la resurrección. Y Hechos 23:8 dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos reconocen todo eso. ¿Qué creían los saduceos? No solamente su poder, su dinero, su estatus, pero ¿qué creían? 3 cosas fundamentales que nos van a ayudar a entender mejor este pasaje. Número 1, ellos niegan la resurrección corporal. Ellos niegan que haya vida futura después de la muerte. Para ellos, te mueres y se acabó todo. De hecho, el versículo 18 lo dice claramente, que vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y es irónico, porque vienen a preguntar algo sobre la resurrección, siendo que ellos no creen en la resurrección. ¿Por qué vienen a preguntar si no creen? Porque vienen a burlarse, no quieren aprender, no quieren ser educados, vienen solamente con malas intenciones. Pero ellos no creen en la resurrección, entonces para ellos la resurrección es algo absurdo, algo ridículo, algo que no tiene ningún sentido. Pero quiero brevemente hacer entender que los fariseos creen en la resurrección. Ellos creen firmemente en la resurrección. Y tienes a 2 grupos, uno cree y el otro no cree. Uno es con poder, autoridad, se creen los supereducados y ven a los otros que creen en la resurrección y se burlan mucho de los que creen en la resurrección. Pero sabe que los fariseos no ayudaban mucho. Los fariseos creen en la resurrección, pero le resultará interesante algunas cosas que los fariseos creían sobre la resurrección. Ellos creían que resucitarías con la misma ropa con la que fuiste sepultado. Por ejemplo, Lázaro fue envuelto en vendas. Los fariseos decían, pues va a resucitar con la misma ropa con la que lo enterraron. Si a ti te enterraron con un saco, smoking y todo, y vas a resucitar así. Si mi papá lo enterramos y no tenía ni fajos ni zapatos, los fariseos decían, pues así vas a resucitar. Si te sepultaron y traías una playera deportiva porque era lo que te gustaba, los fariseos decían, pues vas a resucitar con la misma ropa que te sepultaron. Pero los fariseos también decían que resucitarías con las mismas heridas o deformidades que tenías al morir, que al resucitar eventualmente se te iban a ir quitando. Es decir, que si yo fui sepultado y me morí y tenía problemas dentales, resucitaría con problemas dentales y poco a poco iría mejorando. Que si usted murió y tenía diabetes, va a resucitar y todavía va a tener la diabetes y todavía va a tener unas rodillas que ya no quieren funcionar bien y poco a poco iba a ir siendo sanado. Pero escuche lo siguiente, los fariseos también creían en cuanto a la resurrección que los justos resucitarían todos en la tierra de Israel, incluso si murieron en otro país. Y ellos dicen que Dios hará túneles bajo la tierra para trasladar sus cuerpos hasta Israel, literalmente. Que si hay fariseos, que si hay judíos, que si hay algún justo que murió en Nueva York, va a resucitar en Israel. ¿Cómo Dios va a hacer túneles para trasladar a toda esa gente y que resuciten todos en Israel? Y también los fariseos decían que al resucitar continuarían los matrimonios y continuarían las relaciones familiares. Y es lo que Jesús va a corregir aquí. Es decir, que una vez que resucitas, estabas casado, vas a seguir casado. Tenías 2 hijas, tenías 4 hijos, no tenías hijos, así vas a resucitar. De hecho, un historiador judío llamado F. Bruce dice que los saduceos no solo no creían en la resurrección,
sino que se complacían en poner en ridículo a quienes creían en la resurrección, planteando escenarios hipotéticos que hicieran ver dicha doctrina como irracional. ¿Qué creían los saduceos? No hay resurrección. Y se burlaban de quienes sí creían en la resurrección. Pero también los saduceos negaban toda la vida espiritual. No creían en ángeles, no creían en seres sobrenaturales, no creían en el mundo espiritual invisible. En consecuencia, eran muy materialistas. Es decir, si en la vida es todo lo que hay, no hay vida después, si no hay ángeles, no hay una vida espiritual, pues entonces a disfrutar la vida, a disfrutar los deleites, disfrutar el dinero, disfrutar el cuerpo. Para ellos no hay nada espiritual, vivían para ellos mismos. Pero aquí hay que hacer una pausa, hermanos, porque la Biblia en el Antiguo Testamento habla de la resurrección en varias ocasiones, porque ellos no creen entonces. Por ejemplo, Job 19, y ellos tienen acceso a Job. El Antiguo Testamento ya está completo y el Antiguo Testamento habla de la resurrección. ¿Por qué no creen? Job 19, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job sabía, voy a resucitar y voy a ver a Dios yo mismo con mis propios ojos. Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Isaías decía claramente, hay resurrección para los justos. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel decía con claridad, la gente va a resucitar. Salmo 16:10, que también es profético para Cristo, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la sepultura. No permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Dios estaba anticipando muerte a la muerte. Hay resurrección. Entonces, ¿cómo pueden los saduceos no creer en la resurrección si el Antiguo Testamento habla claramente de la resurrección? Bueno, esto nos lleva a una tercera creencia que tenían ellos. Rechazaban toda enseñanza oral y toda doctrina que no estuviera expresamente en el Pentateuco. ¿Qué significa esto? Que para ellos toda la enseñanza tenía que venir del Pentateuco o la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es todo. Si no está en esos 5 libros, no vale. Y todos los versículos que cité están en Salmos o en los profetas. Y para los saduceos es, si no lo dijo Moisés en la Torá, en el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, no lo creemos, no es aceptable, lo rechazaban. Ellos decían, el resto del Antiguo Testamento es un comentario a lo que escribió Moisés y no es válido. Si no me lo puedes probar en el Pentateuco, lo rechazaban y lo ridiculizaban. Pero entonces esto es en el versículo 18, quiénes eran y quiénes creían. Y eso es importante para el resto de nuestro pasaje, porque ahora en el versículo 19 no solamente quiénes son y qué creen, pero nos van a dar un poco de contexto, un poco de historia. En el versículo 19 ellos van a apelar a algo llamado la ley del levirato. En el versículo 19, mira, maestro, y quiero hacer una pausa aquí en el versículo 19, maestro, rabino, ellos no vienen a aprender. Y desde aquí puedes ver su hipocresía. Le llaman maestro por mera formalidad, pero por ironía, porque ellos en su mente es, él no va a responder nada, no va a poder con nosotros. Lo vamos a dejar en ridículo, y empiezan con su hipocresía, con su máscara, maestro. Y después dicen, mira, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, pues que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Carlos Spurgeon nos comenta aquí en este pasaje que es posible llamar Señor, Maestro y Rabí a Cristo, sin embargo tener el corazón endurecido contra Él. Las palabras más suaves pueden esconder las intenciones más duras, y es lo que hicieron ellos. Pero después dicen maestro, y hacen referencia
a una práctica y ley conocida como la ley del levirato, que está en Deuteronomio 25 del 5 al 10. La palabra levirato viene de cuñado. Hay una ley para el cuñado. ¿Y qué decía esta ley? Deuteronomio 25, 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere la esposa de alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se va a casar fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Esa es la historia que pasó con Ruth y Boz. No sé si han leído la historia de Ruth y Boz. Ruth busca a un pariente cercano, se casa con ella, se mantiene la herencia en la familia, el nombre del difunto. Ahora, esta era una ley conocida, aceptada, sí está en Deuteronomio, sí existía y era dada por Dios. ¿Y cuál era el propósito? Bueno, preservar el nombre del hermano muerto. Imagine esta situación. Hay un matrimonio, el hombre se muere joven, queda la mujer viuda. ¿Qué decía la ley de Moisés? Que no se case con quien sea, que el hermano, que el cuñado se case con la mujer, y esto servía para preservar el nombre del muerto, que no se olviden de él, que su descendencia no sea borrada. Pero eso también servía para proteger a la viuda, que esa mujer no quede sola, no quede desprotegida. Pongámosle a un marido, al hermano del esposo muerto, y que ella no quede desamparada, porque eso la excluiría socialmente. Pero también eso es para mantener la herencia en la familia, que se case con el cuñado, porque si no, los terrenos, las vacas, el ganado, los tesoros se van a regar a otra familia y quién sabe en dónde va a acabar. No, que se quede en la familia. Entonces, los saduceos toman esta ley que sí existe, que sí es legítima, y la llevan a un caso extremo y poco probable, no para entenderla, pero para poner en ridículo la idea de la resurrección. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué creen? Pero el contexto que ponen la ley de Moisés, pero ahora presentan un caso exagerado. Una vez poniendo la base, presentan un caso. A ver, Jesús, Moisés dijo esto, esto y esto, ¿verdad? Sí, sí dijo eso. Eso es verdad, es correcto. Bueno, aquí hay un caso. Supongamos, y presentan un caso hipotético y exagerado. Y relatan la historia, si usted puso atención a nuestro pasaje, relatan la historia de 7 hermanos. Uno tras otro se casaron con la misma mujer y todos murieron sin dejar hijos. Todos cumplieron supuestamente la ley del levirato de Deuteronomio 25. Finalmente también la mujer se murió. Y ese escenario, hermanos, es extremo y obviamente no es un caso real. Es un caso que ellos se inventaron para supuestamente encajonar a Jesús. En su lógica, mira, Jesús, hubo 7 hombres, se casaron. ¿De quién va a ser mujer cuando resuciten? Imagina esa historia que los saduceos traen. Una historia digna de una... Si la llevaran a un juzgado, causaría risa. Y vienen los saduceos, pues mira, Jesús, dicen que hubo una mujer que se casó con el primer hermano y se murió, no dejó hijos. Bueno, viene el segundo hermano, quizás algo nervioso, pero obediente a la ley de Moisés, y dice, bueno, me caso con ella. ¿Y qué creen que pasó? También se murió ese segundo hermano. Pero luego viene el tercero, o quizás muy valiente, o quizás ya resignado, pero obedece a la ley del levirato. ¿Y qué creen? También se murió sin descendencia. Y el cuarto, el quinto, el sexto corren con la misma suerte. Lo mismo los 7 hermanos van cayendo como fichas de dominó uno tras otro. Y al final el séptimo hermano, yo no sé usted, pero si yo fuera el séptimo hermano, yo diría ¿qué me voy a casar con esta mujer? Le pone algo a la comida, yo prefiero que me escupan en la cara, prefiero que me quiten la sandalia, porque es otro tema, yo prefiero que la gente hable de mí y me critique, pero yo no me caso con esa mujer. Hay algo malo en esa casa. Pero así lo presentaron. Pero el séptimo hermano es la ley. Y ahí va, se casa también. Finalmente, en un acto enorme de misericordia, también la mujer por fin se murió. Quizá agotada de tantas bodas y tantos velorios, pero la mujer también se casa. Así de absurda es la pregunta que presentan.
Pero después viene la pregunta, ya la pregunta que es la trampa de ellos. En el versículo 23, bueno, Jesús, esto pasó. Pero en el 23, bueno, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién va a ser esposa? Tuvo 7 maridos. ¿Con quién va a estar cuando resuciten? Y a primera vista, hermanos, parece una pregunta legal, válida. Una viuda legítimamente tuvo 7 maridos. ¿A quién le va a pertenecer en la resurrección? Pero esa no es una pregunta teológica, es una trampa disfrazada de razonamiento legal. Ellos no creen en la resurrección, no están buscando entender, están buscando cómo exponer la resurrección como algo absurdo. Note usted que dice en la resurrección, pues, cuando resuciten, no creen en la resurrección. ¿De qué hablas? Jesús, mira, cuando resuciten los 7 hombres y resucite también la mujer, no creen, solamente están jugando con lo que Jesús y los fariseos afirmen. Ellos están diciendo, bueno, si hay resurrección, entonces esta mujer va a tener 7 maridos en la eternidad. Eso va a ser un caos. Por lo tanto, la resurrección no puede ser real. Como, esto es un juego, Jesús. ¿De quién va a ser esposo? ¿De quién va a ser esposa, perdón? Pero pasemos del ataque de los saduceos ahora a la respuesta, a la corrección de Jesús. En los versículos 23 y 24, los saduceos creen, ellos piensan que acorralaron a Jesús. Piensan que Jesús no tiene manera de responder a su pregunta y que va a quedar expuesto como un ignorante. Jesús, sin embargo, hermanos, Jesús sin titubear, sin suavizar la respuesta, contestó con una pregunta que los dejó ver cómo eran ignorantes y lo incompetente que ellos son para enseñarle la Escritura al pueblo. Jesús les dice con toda claridad, ustedes están en un grave error. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? La palabra erráis habla de error, desviarse. La palabra griega para desviarse, perderse, equivocarse, perder el rumbo por completo. Y Jesús les dice, ustedes están pero muy equivocados porque ignoran varias cosas importantes. Ustedes ignoran esto. Primero, ignoran la Escritura. ¿No erráis ustedes porque ignoran la Escritura y el poder de Dios? Lo primero es, se equivocan porque ignoran la Escritura. Eran líderes religiosos, eran sacerdotes, eran sumos sacerdotes y sin embargo no conocían verdaderamente las Escrituras, no las entendían y no las aceptaban completamente. Jesús va a demostrar que el Pentateuco, lo que ellos creen, prueba la resurrección y veremos eso un poquito más adelante. Ignoran las Escrituras, pero también ignoran el poder de Dios. Les dice Jesús, ustedes están pero muy perdidos en serio. Ignoran el poder de Dios. ¿Y a qué se refiere Cristo? Que están limitando a Dios a categorías humanas. Es decir, ustedes están encajando a Dios de una manera que sea comprensible, de una manera que cuadre con lo que el ser humano piensa. Los saduceos dicen, mira, si hay resurrección, entonces la gente va a seguir casándose y eso va a generar muchos panoramas absurdos, entonces no puede haber resurrección. Piense usted en esto como un saduceo. Si ellos dijeran, bueno, si hay resurrección, ¿qué tal de un hombre que de veras se murió, dejó a la mujer viuda y la mujer se volvió a casar aquí en México? Cuando resuciten, ¿de quién va a ser? ¿Qué matrimonio va a haber allí? Y ahora, ¿qué hay de los hijos? Si alguien se casó por segunda vez y sí tenían esposas, no se murió, pero se volvieron a casar, ¿qué hay cuando resuciten? ¿Con cuál mujer se va a ir? ¿Y qué hay de los hijos compartidos? ¿A dónde se van a ir? Y ellos decían, bueno, si de veras hay resurrección, se van a crear un montón de escenarios absurdos y ridículos. Pero esta lógica entonces haría creer que Dios está limitado a las estructuras humanas. Eso sería reducir a Dios, rebajar a Dios, a que Dios funcione, que Dios trabaje, su poder actúe al mismo modo que nosotros vivimos y que cómo nosotros nos respondemos y cómo nosotros organizamos. Ellos están diciendo que Dios no puede crear una nueva forma de existencia.
Ellos están diciendo que Dios no puede hacer todas las cosas nuevas, como dice Apocalipsis 21:5. Pero también ignoran Génesis 1, donde ellos vieron que Dios en 6 días hizo todo lo que existe con el poder de su palabra, que Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha, que Dios dijo que el agua produzca animales vivientes enormes y así fue, que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y le puso alma, le puso espíritu y sopló en su nariz y hubo aliento de vida. Ellos ignoran que Dios es el creador del universo y puede hacer todo lo que Él quiera con el poder de su palabra. Por supuesto que puede dar vida a un muerto y por supuesto puede crear una sociedad completa en la que gente que murieron tengan un cuerpo glorificado y resucitado. Ignoran el poder de Dios y lo reducen a un Dios pequeño que sea comprensible. Martin Lloyd-Jones dice que el error de los saduceos es el error de todo incrédulo. ¿Y cuál es? Un Dios pequeño y una Biblia mutilada. Es decir, Dios no puede hacer esto. ¿Qué hay después de la muerte? Uno piensa en términos humanos, pero no puedes hacer eso con Dios. Él puede crear todo de la nada. Y también el ser humano toma un pedacito de la Biblia, lo saca y dice, esto es así. No. El problema de ellos y el problema del ser humano es que queremos hacer a Dios pequeño y agarrar un pedacito de la Biblia y dejar todo lo demás a un lado y no hacerle caso. Ellos ignoran la Escritura, ignoran el poder de Dios, pero también ignoran que la vida eterna no es una copia de esta vida. Jesús aclara en la resurrección, en el versículo 25, mira, en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, serán como los ángeles en los cielos. Y ahora quiero aquí hablar un poquito sobre la resurrección. ¿Qué significa esto de que no habrá casamientos en la resurrección? Cristo dijo, mira, ustedes ignoran la Escritura, ignoran el poder de Dios, ignoran que en la eternidad la vida no es una copia de lo que hay aquí en la tierra. Él dijo, mira, en la eternidad la gente ni se va a casar, ni se va a dar en casamiento. Jesús enseña, hermanos, que el matrimonio como lo conocemos ahorita, no continuará igual en la resurrección. No porque el matrimonio sea algo malo, sino porque el propósito del matrimonio será completamente cumplido y pleno en la eternidad y ya no será necesario. Cuando Cristo dijo, en la resurrección no habrá matrimonios, algunos solteros el día de hoy respiran con alivio. Eso está bien, pero algunos casados también tendrán cara de gracias, Señor, que en el cielo ya no hay matrimonios. Pero no se trata de que el matrimonio sea algo malo y por eso ya no hay matrimonios en el cielo, sino de entender esto, hermanos, que en la gloria no necesitaremos el matrimonio, y a ver si puedo expresar esto bien, porque todo lo que el matrimonio refleja, seguridad, compañía, amor, gozo, pacto, todo eso será expresado a plenitud, cara a cara con Cristo. ¿Por qué no habrá matrimonio en el cielo? No hay necesidad de reproducción. Uno de los propósitos originales del matrimonio fue fructificaos, multiplicad, llenad la tierra. En la vida glorificada ya no hay muerte, ya no hay necesidad de continuar la procreación. También no habrá matrimonio porque no habrá necesidad de protección ni de provisión social. Una de las funciones del matrimonio ahora es proteger a la viuda, preservar herencias, asegurar descendencia, garantizar seguridad. En el cielo, hermanos, nadie será vulnerable, nadie será olvidado, nadie estará desprotegido. Dios mismo será nuestro todo. No vas a ocupar de un hombre que te esté cuidando, ni de alguien que te esté proveyendo para la comida. No será necesario. Cristo lo será absolutamente todo. Y también otra de las funciones del matrimonio es simbolizar el pacto, la unión de Cristo con la iglesia. Y eso ya no será necesario en la eternidad. El cordero y la esposa estarán unidos para siempre. El símbolo del matrimonio dará paso a la realidad eterna. Estaremos eternamente con el Señor.
Y también dice la Biblia, dijo Jesucristo, no solamente no se casarán, ni se darán en casamiento, pero serán como los ángeles en los cielos. ¿Y qué significa esto? Jesús no dice que seremos ángeles, quiero dejar esto en claro. Él no dice que te vas a convertir en ángel un día que resucites, pero seremos como ellos. ¿En qué manera? En inmortalidad. No habrá más muerte, los ángeles no mueren. Los resucitados tendremos cuerpos incorruptibles, inmortales, glorificados, de acuerdo a Lucas 20:36. Y también los ángeles existen sin necesidad de matrimonio. No se casan, no se reproducen. En ese sentido, nosotros igual viviremos en una dimensión superior. Y hay vida espiritual y vida gloriosa. Pablo dice en 1 Corintios 15, se siembra un cuerpo animal, es decir, un cuerpo como el tuyo y el mío, decadente, con arrugas, con cansancio, con articulaciones doliendo, lleno de canas y con osteoporosis, pero resiste un cuerpo glorioso. En ese sentido somos como los ángeles en gloria, en majestad, un cuerpo celestial. Recibiremos un cuerpo apto para vivir en la presencia de Dios en gloria y no ser consumidos con su gloria, majestad y poder. Dice Lucas 20:36, de los resucitados ya no pueden morir, porque son igual a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y este pasaje, hermanos, una pausa aquí, debe de ser un gozo para el creyente. La vida eterna será mucho mejor que esta por mucho. La vida eterna será mucho mejor que el mejor matrimonio aquí en la tierra. Estaremos con Cristo sin pecado, sin lágrimas, sin sufrimiento. Todo lo que el matrimonio refleja será experimentado, digo de nuevo, a plenitud, cara a cara con Cristo. C.S. Lewis lo dijo bien: los que han probado el cielo no echarán de menos el barro. El matrimonio fue un reflejo, pero allá veremos el rostro. Si estás casado, el día de hoy quiero recordarle y hacerle entender: en el cielo no estarás casado. Cristo dijo: en mi casa muchas mansiones hay. Quítese la idea de que usted va a estar con una mansión, con su esposa y sus hijos. Así no va a pasar. Deja ir en el cielo a visitar a los Ramírez, allá está su mansión. No es así. Déjame, allá está la de los Rojas, está más grande su mansión o más pequeña, no sé, vamos a ver. Y ya en el cielo ya me encuentro con mi esposa y estamos ahí juntos. No. Cristo, hermanos, va a rebasar todo. Todo nuestro interés, amor, devoción va a ser absorbido con Cristo. Veremos su hermosura cara a cara. Y dice C.S. Lewis: no extrañaremos el barro. Usted y yo vamos a correr directamente hacia Cristo. Su gloria va a vislumbrar todo y va a llenar nuestros corazones. Gente piensa: mi papá murió, ¿saben eso? Y sabe que yo estoy seguro que cuando mi papá murió, él no corrió directamente a ver a su mamá, que había muerto de cáncer. Él quedó absorto y dominado por la gloria de Cristo. Yo no voy a llegar al cielo y pensar: ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi abuelita? ¿Dónde está Yadira, Keren, Valesca, los hermanos de la iglesia? A ver, Torre Fuerte, vengan, vamos a cantar. No. Cristo va a llenarlo todo. Todo, absolutamente. Todo lo que aquí es beneficioso en el cielo no tiene comparación. Y solo una pausa aquí, hermanos. Si va a estar casado una sola vez, haga todo lo que quiera hacer por su esposa, por su esposo. Demuestre todo el amor, todo el cariño, toda la provisión, seguridad. Tus hijos, tus papás, disfrute las relaciones familiares al máximo, porque solo van a existir aquí. Solo aquí. Una vez que mueras, allá, Cristo lo llena absolutamente todo. Y por último, en nuestro pasaje, Cristo entonces corrige a los saduceos. Pero por último, en los versículos 26 al 27 tenemos la defensa bíblica: el Dios de vivos, no de muertos. Y Jesús dice en el versículo 26 y 27, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes
están muy equivocados, mucho erráis. Y Jesús responde, hermanos, desde la escritura que los saduceos aceptan. Ok, ellos solo creen en el Pentateuco. Jesús agarra el Pentateuco y de allí, perdón por la expresión, les da en la torre. Ok, no quieren recibir lo que dice Salmos, lo que dicen los profetas, vamos al Pentateuco, es Biblia. Y Jesús va a citar Éxodo 3:6, el pasaje donde Dios le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Recuerda este pasaje, que se quitara los zapatos, está en una tierra santa, y Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, de tus ancestros, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y eso es importante porque los saduceos solo reconocen como autoridad a la Torá, el Pentateuco. Bueno, así que Jesús no cita ni a Daniel, ni a Isaías, ni a David. Usa el mismo pasaje que ellos respetan. Y Jesús les está diciendo con esto: ustedes leen la Torá pero no la entienden. Se limitan a esos 5 libros y ni esos 5 libros entienden. Pero aquí está una parte importante. Cuando Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, note que Dios no dice: yo fui el Dios de Jacob, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac o de quien sea. Él lo hace en un tiempo gramatical llamado el presente continuo. Yo soy y sigo siendo y seguiré siendo. Y esto, obviamente, esos 3 hombres, Abraham, Isaac y Jacob, habían muerto siglos atrás. Pero Dios no puede ser llamado Dios de alguien que ha dejado de existir. En el Antiguo Testamento, y eso es algo grandioso, decir que Dios es tu Dios no es simplemente como una relación religiosa, es una declaración de pacto eterno. Decir que Dios es mi Dios está diciendo que Él y yo tenemos una relación continua de fidelidad ya permanente. En Génesis 17:7, cuando Dios se encuentra con Abraham, Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto entre tú y yo para ser tu Dios. Y el punto es esto, que si Dios es el Dios de Abraham, pero si Abraham dejó de existir, eso haría que Dios fuera un Dios de cadáveres. Eso haría que Dios fuera un Dios de promesas rotas. Eso haría que Dios fuera un Dios de alianzas que ya se terminaron y se rompieron. Y eso es imposible, porque Dios es fiel, Dios es eterno, Dios es soberano sobre la muerte. Él no abandona a los suyos ni en la tumba ni en el olvido. Si Dios ha dicho que Él es tu Dios, entonces tu existencia no puede terminar jamás. Porque decir que Dios es mi Dios, que es Dios de vivos, de hecho es el corazón del Evangelio. Porque Dios, hermanos, nos salva no solamente para esta vida. No tienes una relación con Dios hasta los 70 años que vas a morir y ahí se terminó. No, Dios te salvó para una eternidad con Él. Y nuestra relación con Dios no termina con la muerte. Y la fidelidad de Dios hacia ti y hacia mí es tan fuerte que ni la misma muerte ni el poder del sepulcro pueden romper esa relación. Decir que Dios es el Dios de Abraham ahorita, está diciendo que Abraham sigue existiendo, que las promesas de Dios hacia Abraham siguen vigentes y que la fidelidad de esa relación no se ha roto en ningún momento y jamás se van a romper por quién es Él. Si Dios fue en pasado, entonces Dios es Dios de cadáveres. Entonces Él no es soberano sobre la muerte. Entonces Él no es fiel a sus promesas. Por eso Jesús concluye en esa sección: por esta razón, porque ignoran esto, mucho erráis. Y Jesús cierra esa sección con una frase muy fuerte: mucho erráis. Otras versiones de la Biblia dicen: están muy equivocados. Están desencaminados, ustedes se equivocan mucho. Y no es solamente una diferencia ahí leve, es un error muy profundo, un error devastador. Están errados porque no conocen la Escritura, ignoran el poder de Dios y no comprenden el carácter de Dios. Y ese es un golpe fuertísimo a ellos que son los guardianes de la ley. Y solo una aplicación antes de terminar y aterrizar esto: quien el día de hoy niega la resurrección,
Quien niega el juicio futuro, quien niega que hay vida después de la muerte es simple. Ignoras tremendamente la Escritura y subestimas a Dios. Estás diciendo que Dios no puede hacer un cuerpo nuevo. Estás diciendo que Dios es humano como tú y como yo, y eso no va a pasar jamás. Jesús afirma que la esperanza que usted y yo tenemos de la vida después de la muerte no es como un debate de que nos ponemos de acuerdo. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? No. No, eso no está en cuestión. Es una esperanza segura de Dios. No es como qué creemos los hombres, es lo que es, porque es lo que Dios ha dicho en su palabra, una verdad allí revelada. Y para quienes creemos en Cristo, hermanos, la resurrección, repito, no es algo que sea una teología, es una promesa segura de Dios. Jesús no solo defendió la resurrección, Él es la resurrección y la vida, de acuerdo a Juan 11:25, y porque Él resucitó, nosotros también viviremos. Nuestro cuerpo puede envejecer, morir, y va a envejecer y va a morir, pero tu historia y mi historia no terminan en la tumba. El mismo Dios que dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo que también dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Filipenses 3:20-21, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo tuyo y el cuerpo mío en el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de Jesucristo de la gloria suya. Entonces no tememos al futuro, hermanos, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Los que estamos en Cristo nunca estaremos fuera de su presencia. Y nuestra fe no está basada en un sistema religioso, sino en una persona viva que venció a la muerte. Sea que pase lo que pase en este mundo, si mueres hoy o si mueres mañana o si mueres de anciano, podemos tener la certeza, no porque es lo que cree la Iglesia Bautista, es lo que Dios ha decretado en su palabra, y esa resurrección y seguridad depende no de que alguien ganó un debate, dependen de que el Señor ha prometido vida eterna y Él es Dios de vivos, es fiel a su carácter. Tu relación con Él no se acaba con la muerte. De hecho, cuando mueres, lo que sigue es esa relación en vivo y a todo color, en su máxima expresión, y qué glorioso será ese día. Por lo tanto, no tengamos miedo en esta vida. Por lo tanto, vivamos en esta vida glorificando a Dios, viviendo en integridad, obediencia, hablando a otros de Jesús, pero con la perspectiva, un día voy a encontrarme con Él. Un día tendré ese cuerpo glorificado. Pero también quisiera, antes de terminar, si tú no conoces a Cristo, esa enseñanza de la resurrección no es una idea bonita para consolar a los creyentes, de que alguien ha muerto y cuando alguien muere como creyente, bueno, tenemos la confianza de que le vamos a ver. No, es más que eso, hermanos. Nuestra fe está basada en Cristo. Y esa enseñanza de la resurrección es una advertencia y una invitación, porque Jesús no vino a enseñarnos solo sobre la vida, pero vino a enseñarnos sobre la muerte. Y no enseñarnos, pero Él vino a vencer la muerte. Y solo en Él hay resurrección para vida. Y solo terminar con esto, en Juan 5, 28 y 29, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno, que habla de los salvos, y no habla de sus obras, de su fe, de su arrepentimiento, saldrán a resurrección de vida. Y escuche esto, mas los que hicieron lo malo también van a resucitar, pero a resurrección de condenación. Y hay una verdad el día de hoy irrefutable, de acuerdo a la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí y todo el ser humano resucitaremos un día. La pregunta no es si resucitarás o no. La pregunta es, ¿a cuál resurrección estás destinado? ¿O una resurrección de vida eterna con Dios? ¿O una resurrección de separación eterna bajo el juicio de Dios? Un día, después de morir, te vas a encontrar
o con el Señor en gloria, o alejado de Él eternamente en el infierno. Y un día recibiremos un cuerpo glorificado, pero sabe que la Biblia también habla de que los que no conocen a Dios recibirán también un cuerpo. Y este pensamiento a mí me aterra un poco y me anima y me asusta al mismo tiempo. Si tú conoces a Cristo, un día tendremos un cuerpo glorificado, y sabe que no podemos tener este cuerpo porque en el cielo la gloria de Dios fulminaría tu cuerpo ahorita. Recibiremos un cuerpo celestial, apto, glorificado, que pueda estar en la presencia de Dios y pueda disfrutar al máximo la presencia de Dios. Pero está la contraparte, porque ¿sabe usted que aquellos condenados recibirán un cuerpo que pueda ser atormentado por los siglos de los siglos y de los siglos, y un cuerpo que pueda sentir el castigo en carne propia y sentir el dolor sin ser consumido? Y eso asusta. Y el punto final es, ¿vas a resucitar un día? Sí. O es para vida eterna, o es para perdición y condenación. Dios el día de hoy sigue llamándote a ti al arrepentimiento, a la fe. Jesús murió por los pecadores, resucitó para dar vida eterna a los que creen en Él por obra del Espíritu Santo. Y el día de hoy puedes tener esa certeza que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob, y que tienen todos los redimidos. Juan 5:24. El que oye mi palabra, crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, y ha pasado, ¿qué dice después? De muerte a vida. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Pido que nos ayudes a reflexionar sobre este pasaje. Esta frase suena muy bien. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Pero ¿qué significa esto, Padre? La muerte no es el final. Hay vida después de la muerte, y aquellos que somos tuyos estamos seguros no por méritos que hayamos hecho, sino por la obra completa de Cristo y porque Él venció a la muerte. Y tu palabra dice que aquellos que hemos creído en ti, como tú vives, nosotros también viviremos. Pero ayúdanos ahora, Dios, a que nuestro caminar por este mundo pues sea uno en el que hay la esperanza y la seguridad de que un día estaremos contigo. Nuestra relación contigo no termina con la muerte, y un día te veremos cara a cara. Pero también te pido, Dios, porque hay personas aquí que tienen conciencia de que hay vida después de morir, pero están posponiendo o lo toman a la ligera, Dios. Al final creen que tú vas a ser compasivo con todos y todos seremos salvos, Dios. Te pido que si hay alguien así entre nosotros, sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo, humillándole, quebrándole, quitando la venda de sus ojos y trayéndole a la luz. Saber que hay vida después de la muerte, y si no tiene a Cristo como Señor y Salvador, terminará eternamente siendo juzgado, castigado en el infierno, Padre. Gracias, Jesús, por tu vida, tu victoria en la cruz y tu victoria sobre la muerte. En tu nombre oramos. Amén.